Bienvenidos a Chile, El mejor país de Chile. el podcast donde exploramos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. En la primera sesión vimos la importancia del concepto de teletrabajo y luego, en las dos sesiones pasadas, pudimos conversar con expertas en teletrabajo de España y Estados Unidos. Ambas nos mostraron cómo el teletrabajo ha sido implementado en sus países respectivos, qué desafíos han enfrentado y cómo han logrado superarlos. Esto nos ha permitido entender cómo el teletrabajo puede ser una herramienta efectiva para mejorar la productividad laboral y la calidad de vida de los trabajadores. En este cuarto episodio de la serie Teletrabajo realizaremos las reflexiones finales. Es así que veremos 1. Un análisis de los logros y dificultades del modelo de teletrabajo tanto en España como en el gobierno federal de los Estados Unidos. 2. ¿Hacia cuál de estos enfoques se inclina actualmente Chile? Este análisis buscará determinar si el país adopta principios similares a los de España o de Estados Unidos o si presenta un enfoque propio con elementos distintivos. 3. ¿Qué cambios específicos serían necesarios en materias de políticas públicas para que Chile le saque más provecho al teletrabajo? 4. Basándose en la experiencia de España y el gobierno federal de los Estados Unidos, ¿qué barreras institucionales, políticas o culturales podrían complicar la implementación de reformas en Chile? Más allá de España y de Estados Unidos, ¿qué países han logrado avances significativos en esta área? ¿Qué elementos de esos casos podrían adaptarse al contexto chileno? Y finalmente, punto 6. ¿Por qué es crucial que Chile coloque el teletrabajo como una prioridad en su agenda pública para los próximos 10 o 20 años? Gracias por unirte a nosotros y empezamos con el episodio número 4. Evaluación comparada de modelos. España versus Gobierno Federal de Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales aciertos y desaciertos del modelo de teletrabajo en España y Estados Unidos? Vamos a analizarlo en 3 dimensiones claves. Primero, marco regulatorio y protección laboral. En España, la ley de teletrabajo del 2020 establece derechos claros como la compensación de gastos y el derecho a desconexión, lo que brinda seguridad jurídica a los trabajadores. Sin embargo, la exigencia de acuerdos escritos y límites al trabajo habitual, que son más de 2 días a la semana, desincentiva su adopción. En Estados Unidos, en cambio, la flexibilidad es total, pero sin protección. El 40% de los teletrabajadores no tiene seguro médico vinculado al empleo. Acierto español, derechos garantizados. Desacierto estadounidense, precarización laboral. Pasemos a la segunda dimensión, donde las diferencias culturales son clave. En España, el presencialismo sigue dominando. Muchos directivos miden productividad por horas en la oficina. Esto pese a estudios como el de Stanford que mencionamos en capítulos pasados, que demuestran un aumento del 13% en productividad con el uso de teletrabajo. En cambio, en Estados Unidos, empresas como Salesforce han adoptado modelos híbridos basados en resultados, pero la falta de límites horarios puede llevar a los trabajadores al burnout. ¿Cuál es el acierto estadounidense? Que existe un enfoque en objetivos. ¿Y cuál es el desacierto español en este caso? La resistencia al cambio cultural. Finalmente, la tercera dimensión, el impacto social y territorial. España se ha tratado de usar el teletrabajo para integrar a personas con discapacidad y reducir la congestión urbana. No obstante, la brecha digital en zonas rurales limita su potencial a largo plazo y también ancho del territorio. Por otro lado, en Estados Unidos, aunque el teletrabajo ha permitido la migración a ciudades menores, como Austin o Denver, este efecto solo ha beneficiado a trabajadores cualificados, ampliando las desigualdades. ¿Cuál es el acierto español? Existe inclusión social. ¿Cuál es el desacierto estadounidense? Una segmentación laboral. Queda claro que ambos modelos tienen luces y sombras. España protege, pero regula en exceso. Estados Unidos innova, pero descuida la equidad. La reflexión final es contundente. ¿Podríamos tomar lo mejor de cada uno? Un marco regulatorio sólido como el español, combinado con la cultura de flexibilidad y resultados estadounidense.
¿Podría esta ser la fórmula para el futuro del trabajo? Posicionamiento de Chile. ¿Hacia cuál de estos modelos se inclina más nuestro país en la actualidad? ¿Por qué? ¿Hacia cuál modelo de teletrabajo se inclina más Chile? ¿Al español con su enfoque regulatorio o al estadounidense con su flexibilidad extrema? Primero, marco regulatorio y protección laboral en Chile. Chile muestra una tendencia híbrida, pero con claras influencias del modelo español. La ley de teletrabajo chilena, que es la 21220, sigue el espíritu protector de la española, estableciendo derechos como la compensación de gastos. Sin embargo, al igual que en España, la falta de fiscalización efectiva del derecho a desconexión limita su impacto real. En contraste con Estados Unidos, donde prima la autorregulación empresarial, Chile opta por un marco legal estructurado, aunque con menos rigidez que el modelo español en cuanto a requisitos formales. La segunda dimensión revela un contraste cultural clave. Mientras en Estados Unidos el teletrabajo se implementa con base en resultados, como destacan los casos de Salesforce y Microsoft analizados, en Chile persiste, como en España, una cultura de presencialismo que dificulta la adopción plena. Los datos aquí son reveladores. Según la OCDE, en un informe del 2023, solo el 28% de los trabajadores chilenos tiene modalidad híbrida, cifra cercana al 15% español, pero lejana al 58% de los estadounidenses. Esto lo podríamos atribuir a que las empresas chilenas, especialmente las pymes, carecen de la cultura de confianza y medición por objetivos que caracteriza al modelo norteamericano. Finalmente, la tercera dimensión, brechas y oportunidades. Al igual que España, Chile enfrenta brechas culturales digitales entre Santiago y regiones que limitan el potencial del teletrabajo. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, donde el 90% de la población tiene acceso a banda ancha rápida, de acuerdo a un estudio del UIT del 2023, Chile avanza con políticas como conectividad para la educación, mostrando un enfoque más cercano al modelo europeo de intervención pública. En sectores como minería, que es el caso destacado por la SOFOFA, las empresas chilenas están adoptando modelos híbridos con aumentos de productividad de hasta el 22%, similar a experiencias estadounidenses, pero sin la flexibilidad laboral extrema que caracteriza a Estados Unidos. El análisis muestra que Chile está construyendo un modelo propio. Toma la estructura regulatoria española, pero con menos rigidez, y adopta elementos de flexibilidad estadounidense, pero con protección laboral. La reflexión final es clara. Chile no copia en este caso, sino que está adaptando. El desafío es equilibrar ambos modelos. Más confianza al estilo norteamericano en la gestión de resultados, pero manteniendo las garantías laborales del enfoque español. ¿Seremos capaces de encontrar ese punto justo? Valoración estratégica. ¿Qué cambios serían necesarios para que Chile le saque más provecho al teletrabajo? ¿Qué cambios estratégicos necesita Chile para maximizar los beneficios del teletrabajo? Analizaremos tres dimensiones clave basándonos en los testimonios de las entrevistadas y nuestro análisis del caso. Primero, modernización regulatoria y fiscalización efectiva. La ley de teletrabajo chilena, la 21220, es un buen punto de partida, pero requiere urgentemente mecanismos de fiscalización reales, especialmente para garantizar el derecho a la desconexión. Un dato importante es que el 78% de las pymes chilenas no cumple con protocolos básicos de trabajo remoto, según un estudio de CLAPE SUCE del 2023. Se propone, uno, crear una unidad inspectora especializada en teletrabajo. Segundo, se podrían establecer sanciones proporcionales por incumplimiento. Y tercero, simplificar trámites para pymes, tomando lecciones de la flexibilidad del modelo estadounidense, pero manteniendo protecciones básicas. La segunda dimensión es quizás la más urgente, cerrar brechas estructurales. Felipe, las entrevistadas y yo coincidimos en que Chile tiene la mejor infraestructura regional, pero con desigualdades territoriales que deben mejorarse, sin embargo.
Mientras Santiago tiene cobertura del 90% de Internet, en zonas rurales chilenas esto apenas alcanza el 45%. Es por eso que nosotros creemos que se necesita acelerar el plan de conectividad total con metas vinculantes. Dos, necesitamos proponer más subsidios directos para el equipamiento tecnológico en hogares vulnerables. Y también establecer programas masivos de upscale y scaling digital, especialmente para mujeres y adultos mayores, siguiendo el modelo de capacitación nórdico que mencionaban las entrevistadas. Finalmente, la tercera dimensión es la transformación cultural y medición de resultados. Creemos que el mayor obstáculo no es tecnológico, sino mental, cultural. Los gerentes chilenos aún miden productividad por horas de oficina. Para cambiarlo, nosotros propondríamos lo siguiente. Primero, campañas públicas que muestren casos exitosos como el Banco de Chile con un 22% más de productividad. También, como punto 2, reformular algunos indicadores de desempeño que se inclinen más hacia los resultados y no en el enfoque de la presencialidad. 3, certificaciones estatales para empresas teletrabajo friendly, si la podríamos llamar así, con beneficios tributarios, siguiendo el modelo portugués analizado. Chile tiene potencial para ser líder regional en el establecimiento de teletrabajo, pero también requiere actuar en tres frentes simultáneos, que son la regulación inteligente, la inclusión digital y la revolución cultural. Para mí y para José Miguel, la reflexión es contundente. No se trata solo de modernizar leyes, sino de construir un nuevo pacto social de trabajo. ¿Estamos dispuestos a pasar de la cultura del presentismo a la cultura de la confianza en los resultados? Desafíos y aprendizajes, ¿qué barreras institucionales, políticas o culturales podrían complicar la implementación de reformas de teletrabajo en Chile? ¿Qué barreras podrían frenar el avance del teletrabajo en Chile, tomando como referencia las experiencias de España y Estados Unidos? Analizaremos tres obstáculos claves que hemos identificado. Primero, la resistencia cultural al cambio en la gestión laboral. Como destacó Eva en su entrevista, el mayor freno no es tecnológico, sino mental. Los directivos que equiparan presencia con productividad es un problema. En Chile, esta barrera se agrava por una arraigada cultura de presentismo similar a la española, donde, según los testimonios, el 62% de los gerentes prefiere supervisar físicamente. Además, está la falta de capacitación en gestión por objetivos, a diferencia del modelo estadounidense basado en resultados. Finalmente, está la desconfianza institucionalizada, evidencia en que solo el 28% de empresas chilenas miden desempeño por metas claras. El segundo obstáculo es estructural y refleja lecciones de ambos países. Si Chile no hace algo, podría repetir errores como los de España, donde se discuten leyes bien intencionadas, pero con poca capacidad de implementación real, especialmente en pymes. Por otro lado, en Estados Unidos, la flexibilidad sin protecciones laborales básicas genera precarización. En Chile ya vemos esta dualidad. Grandes empresas avanzan en medidas para incorporar el teletrabajo a día. Sin embargo, el 78% de las pymes no tiene protocolos en esta línea. Se suma la debilidad inspectora, donde un porcentaje muy bajo de las empresas son fiscalizadas en lo que respecta al teletrabajo. La tercera barrera es particularmente chilena, pero con ecos internacionales. Como en España, donde tenemos un 30% de adopción de teletrabajo en Madrid versus un 8% en zonas rurales. Chile enfrenta una desigualdad digital extrema, donde el 45% de hogares rurales no existe conexión adecuada a Internet. En segundo lugar, en Chile existe una concentración en ciertos sectores de la economía. El 80% del teletrabajo, perdón, se da en la banca y en empresas TI, replicando así la segmentación que se da en el mercado norteamericano. Lo anterior implica una falta de adaptación sectorial. Por ejemplo, un porcentaje muy pequeño de empresas que trabajan en manufactura podría implementarlo, muy similar a lo que pasa en Estados Unidos. Chile hereda
los peores frenos de ambos modelos, la rigidez cultural española y la desigualdad norteamericana, sin captar plenamente sus virtudes. La reflexión es urgente. Superar estas barreras requiere un modelo propio. Ni la sobreregulación española ni el laissez-faire estadounidense sirven. ¿Estamos construyendo una tercera vía? ¿La chilena? Más allá de España y los Estados Unidos, ¿qué países han logrado avances en teletrabajo? ¿Podríamos adaptar algunos elementos al contexto chileno? ¿Qué modelos de teletrabajo, más allá de España y Estados Unidos, podrían inspirar a Chile? Analizaremos 3 casos destacables y sus lecciones aplicables. Primero, el modelo de confianza y flexibilidad nórdico. Eva en su entrevista destacó que Finlandia y Suecia lideran con un 42% de adopción de teletrabajo el mundo, según un informe de la OECD del 2023, gracias a 3 aspectos principales. El primero es una cultura de resultado. Como señala ella como experta, se mide la productividad por metas y no por horas conectadas o trabajadas virtualmente. Derecho a solicitar teletrabajo, implementado en Suecia desde el 2017, permite negociación sin represalias entre empresarios y trabajadores. Y como tercero, un soporte estatal. Capacitación digital universal financiada por el gobierno. Para Chile, esto es una lección importante. Podríamos adaptar el sistema de capacitación masiva y promover una reforma laboral que incentive la gestión por objetivos. El segundo caso viene de nuestra propia región y es sorprendentemente relevante, que es Costa Rica como un hub regional de teletrabajo. Según el BID, en el 2023, Costa Rica logró en menos de una década 3 cosas relevantes. La primera es la especialización en servicios remotos. Costa Rica le gusta atraer empresas internacionales con teletrabajadores calificados. La segunda característica de Costa Rica y sus políticas son que son activas, combinan incentivos fiscales con formación en competencias digitales. Finalmente, está la estructura democratizada. El 85% de los hogares en Costa Rica tiene una conexión estable a Internet versus el 45% de lo que es Chile. La elección para Chile está ahí a nuestra vista. Podríamos replicar su modelo de clústeres sectoriales, especialmente en algunas regiones. El tercer modelo combina lo mejor de ambos mundos, que es Portugal, que es flexibilidad con protección. Portugal se destaca por, primero, su famosa ley del derecho a desconectar, donde prohíbe contactos fuera de horario con multas reales. El punto número 2 es algo llamado la compensación garantizada. En Portugal existe una exigencia de $50 mensuales para gastos de teletrabajo. Esta compensación de carácter extrasalarial busca cubrir los gastos de agua, luz u otros suministros que puedan surgir al teletrabajar. Finalmente, el modelo híbrido regulado. 3 días remotos, 2 días presenciales como estándar. Sería interesante adoptar en Chile el esquema de compensación de Portugal, pero ajustado a nuestro costo de vida. Estos casos muestran que existen alternativas más allá y mucho más equilibradas que los polos España-Estados Unidos. Chile podría crear un modelo propio tomando la confianza nórdica, el pragmatismo costarricense y las garantías portuguesas. ¿Por qué conformarnos con copiar cuando podemos innovar? ¿Por qué es crucial que Chile coloque el teletrabajo como una prioridad en su agenda pública para los próximos 10 o 20 años? ¿Por qué debe ser el teletrabajo una prioridad estratégica para Chile en las próximas décadas? Analizamos 3 razones fundamentales. Primero, competitividad económica y adaptación al futuro del trabajo. La OECD estima que el 65% de los empleos del futuro tendrán componentes remotos. Para Chile, esto implica varias cosas. Primero, atracción de talento global. Las empresas multinacionales ya eligen ubicaciones con ecosistemas de teletrabajos desarrollados. Lo segundo es una modernización productiva,
casos como el Banco de Chile muestran que aumentos de productividad de incluso 22% con modelos híbridos son posibles. Finalmente, está la resiliencia ante crisis. La pandemia demostró que los países con infraestructura digital soportaron mejor los shocks económicos. La segunda razón para fijarnos en el teletrabajo como algo estratégico es aún más contundente, que es la equidad territorial y social. Aquí los datos son claros. En términos de inclusión laboral, las mujeres y personas con discapacidad podrían incrementar su participación laboral en un 40% con mecanismos de teletrabajo. Además, como punto 2, si hablamos de descentralización, este fenómeno podría permitir desarrollar talento en regiones sin migración forzada a Santiago. Finalmente, existe un tema de sostenibilidad urbana. Se podría reducir hasta en un 30% la congestión de Santiago, mejorando así la calidad de vida. El tercer punto nos podría proyectar como un país entre... es que no es entre, es antes. Ya. El tercer punto que vamos a hablar nos podría proyectar como un país ante los megatrends globales. En términos de servicios globales, Chile podría ser un hub para teletrabajadores transfronterizos en fintech y en legal tech, lo que sería muy atractivo para el país. En términos de atracción de inversiones, las empresas de tecnología de información priorizan países con legislaciones claras de trabajo remoto. También está la adaptación climática. Se podría, dicen algunos, según el Economist, contribuir a una reducción de 1,5 megatoneladas de emisiones anuales de CO2. El mensaje es claro. Postergar esta agenda es quedar rezagados en la revolución laboral del siglo XXI. La reflexión final, desde nuestro punto de vista, es urgente. Chile tiene una ventana de 5 años para posicionarse. ¿Invertiremos en ser líderes regionales o nos conformaremos con ser espectadores del éxito de otros? Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por unirse al capítulo. Soy Felipe Muñoz. Y yo, José Miguel Carrasco, En Chile, el mejor país de Chile. vamos a seguir explorando juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Nos vemos en la siguiente serie. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao.